Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo repaso de Inverse en español. Estamos en la lección número 6 ya y tenemos invitados especiales. Mi nombre es Katy Alfonso, para quienes no me conocen, ¿sí? Es un placer estar con ustedes y hoy tengo invitados especiales. Yo tengo a Elías y a Javier. Entonces, me gustaría saber un poquito más de ustedes, dónde son, a qué iglesia asisten y qué es lo que hacen en esta vida, ocupación, así algo breve. Hola, hola familia, ¿cómo están? Independientemente a la hora que nos estén viendo, yo soy Javier Núñez, soy de Bellavista, Itapúa, Paraguay, y asisto a la iglesia de Bellavista, la iglesia local. Un gusto. Gracias. Hola familia, ¿cómo están? Eh, Mi nombre es Elías Bernal, soy de Encarnación y asisto igual a la iglesia, ahora mismo a la iglesia de Juana. Un gusto, Elías. Un gusto y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un gusto poder compartir la lección de la escuela sabática con jóvenes y yo sé que eso anima mucho a otros jóvenes también a estudiar la Biblia y a poder estudiar por sobre todo su lección, ¿no? Que a veces como jóvenes nos cuesta un poquito estudiar, incluso estudiamos más el de adulto que nuestra propia lección. Así que un gusto compartir con ustedes. Así. ¿Cuál es el título de nuestra lección número 6, Javier? Número 6, familia. Bueno, la lección tiene por título Jacob, la promesa hecha por un dador. Es la lección 6 en la cual estaremos desarrollando, estaremos haciendo un repaso general de la lección de esta semana. Exactamente. Entonces, estudiaremos un poquito sobre Jacob, el dador que ha prometido, ¿no? Y estudiaremos Génesis 28, 10 al 22, ¿no? Y vamos a ver un poquito qué pasos lo llevaron a Jacob a prosperar en su negocio y que él pueda ser el proveedor para su familia. Y también, además de todo eso, eh, cómo él fue a transformarse en un personaje, de un personaje fraudulento a un héroe virtuoso en el reino de Dios. Entonces vamos a comenzar con una oración y Así es, Katy. voy a pedirle a Elías que pueda realizarnos la oración, por favor, Dale, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo. dale. Oremos. Padre Santo, que estás en la altura de los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Gracias por darnos este momento para poder, entre amigos y hermanos, poder hablar acerca de tu palabra, en este caso, la historia de Jacob. Mientras estudiemos Padre Santo, podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo y que podamos sacar enseñanzas prácticas para nuestras vidas. De Jesús, amén. Amén, Amén. 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 Muy bien, vamos a leer entonces nuestro texto base, que está en Génesis capítulo 28, versículos 10 al 22, que dice así: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar,
y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Wow, esta historia es una historia que nos enseña muchas cosas, o sea, la situación en que estaba Jacob, ¿no? Entonces, eh, quisiera preguntarle a Elías, ¿en qué situación estaba mismo Jacob cuando Dios se mostró a él, ¿no? Que esto nos dice sobre el deseo de Dios de cumplir su promesa a pesar de nuestros errores. Sí, Katy, primeramente para entender un poquito mejor la situación, ¿no? Y también estos versículos explicaron bien, ¿verdad? El momento en que estaba Jacob, pero me gustaría repasar unos 10 segundos que Jacob, desde chico, ya desde el vientre de su madre, tuvo una lucha, ¿verdad? Con su hermano mayor. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vemos que cuando van creciendo, uno fue favorito de la mamá, otro fue favorito del papá, y sabemos que después todo, como Jacob era lastimosamente eh, obró mal, ¿verdad? En dos ocasiones con su hermano para robarle la primogenitura y la bendición, ¿verdad? Que Dios tenía. Eh, y bueno, en esta situación esta situación se produce, ¿verdad? Después de que Saúl se haya enterado, ¿verdad? De que y, en ese momento Saúl agarra y promete, ¿verdad? De que jura de que iban, después que su padre muriera, iban a matar a su hermano. Entonces, la mamá Rebeca le dice a Jacob que huya antes de que su hermano, ¿verdad? Lo matara. Y ahí este versículo explica, ¿verdad? Que él sale huyendo prácticamente sin nada, con la ropa puesta, en medio del desierto, solo, fuera de la protección de sus padres, eh, con la culpa, ¿no? De las cosas malas que él hizo. Y justo uno compara, ¿no? Con la vida de su padre y de su abuelo, donde Dios le dice a ellos dos que salgan de su familia, de su casa, porque él iba a dar un lugar mejor. Y acá totalmente lo contrario, vemos que de la tierra de Canaán no está su familia, la familia de Dios, él huye. Ni siquiera es porque Dios en ese momento le dijo anda de acá, sino por su obrar él tuvo que salir huyendo, ¿no? Entonces vemos que, justo, perdón, el comentario bíblico en esta parte dice que cuando él salió huyendo de su casa, y él recibe esta visión, este sueño, mejor dicho, él iba en su segundo camino, en su segundo día de camino, hablando en el desierto. Eh, Él tenía 77 años en ese momento y el sentirse solo, sin la protección de su familia y sobre todo él se sentía sin la protección de Dios. Eh, entonces, es una situación muy triste, ¿verdad? En la que él se encontraba. Pero a la vez fue algo bonito, ¿no? Que vemos que Dios es el que siempre busca a sus hijos. En este caso, ¿verdad? Vemos eh, que Dios le muestra, ¿no? En el sueño de que él no estaba solo, sino que entre el abismo que él sentía, que Jacob sentía entre él y Dios, había una conexión, una oportunidad de estar en comunión entre los dos, que, que es Jesús, ¿verdad? Que justamente la escalera
representa a Jesús que gracias a él podemos llegar a tener de la comunión con el Padre. Y sería básicamente que Dios le mostró el plan de salvación, ¿no? A Jacob, de que un día Jesús iba a venir a morir con nosotros y nos iba a dar esa oportunidad de estar conectados con él otra vez. Y bueno, historias así vemos también a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, Dios fue el que buscó a Moisés, el que le llamó, Dios fue el que le buscó a Jonás dentro de la ballena, la propia parábola de la oveja perdida, ¿no? Que es el pastor el que va a buscar a su oveja. Así que vemos algo hermoso, ¿no? De que a pesar de la situación en la que estemos, lo que, lo que hicimos, no importa, Dios siempre está detrás de nosotros, ya buscándonos y llamándonos. Amén. Realmente vemos que Dios es el mayor, el más interesado en nuestra salvación y Él tiene un propósito de vida para cada uno de nosotros, así como tenía el deseo de cumplir las promesas en Jacob. ¿Y cuál fue la Exactamente. y vemos, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Jacob ante la promesa de Dios? Porque él quiso hacer un pacto con Dios en ese momento. Javier, si puedes ayudarnos. Muy bien, familia. Como estaba diciendo acá nuestro hermano Elías, la situación por la cual se encontraba Jacob no era una situación tan buena, tan, a decirle, tan tranquila como nos estaba diciendo el hermano, ¿verdad? Como podemos saber también a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Como está escrito. Era una situación difícil en la que él se encontraba triste y vino a él a través de un sueño, se le reveló Dios a través de un sueño, ¿verdad? Porque no es un simple sueño que muchas veces nosotros llegamos a tener, ¿verdad? A través de su sueño, Dios se le reveló mostrándole algo, o sea, hablándole, se le apareció Dios, él vino a él, como también dijo acá nuestro hermano Elías, y como en muchas partes de la Biblia, ¿verdad? Encontramos que Dios viene a nosotros, Dios viene a rescatarnos, ¿verdad? Y cómo fue o cuál fue la reacción o qué fue lo que hizo Jacob, ¿verdad? Con eso, cuando podemos leer, ¿verdad? Que en el versículo 16, ¿verdad? Empezando ese versículo dice que Jacob despertó, tuvo miedo, ¿verdad? Pero a pesar de todo, o sea que el punto más importante, el punto clave de todo esto, la verdad, como podemos ver o como yo veo, ¿verdad? Es que Jacob reconoció, ¿verdad? Reconoció que Dios le estaba buscando, que Dios le estaba llamando. Ese fue el punto clave, ¿verdad? De eso. Él reconoció que Dios vino a salvarle, que Dios vino en su ayuda. Y él, ¿qué llevó qué llevó a Jacob a querer hacer un pacto con Dios? Como podemos ver también, ¿verdad? Después del llamado que Dios le hizo a Jacob, él reconoció, lo primero que hizo, como estaba diciendo, ¿verdad? Él reconoció y el pacto que él hizo con Dios o el querer hacer un pacto con Dios fue a base de eso. Reconoció que él estaba en una situación triste, difícil, prácticamente necesitando de un Salvador, necesitando de alguien que le dé fuerzas, ¿verdad? Y él reconoció eso y dio todo eso que él estaba necesitando en Dios, en aquel Dios grande, amoroso que vino en su búsqueda, a su rescate. Yo creo que al reconocer eso, al reconocer que Dios vino a buscarle, al reconocer a Dios que es su Salvador, que vino a su rescate, desde ese punto, por esa razón, Jacob quiso hacer un pacto con él, porque era tan necesario para él, eh, seguramente como pudimos ver en su situación y espiritualmente como estaba también, era muy necesario. Y yo creo que eso le llevó a Jacob a querer hacer un pacto con Dios, reconocer que él necesitaba de un Salvador.
Amén, amén. Y ese es un mensaje para nosotros, ¿no? Nosotros debemos reconocer también que Dios es nuestro creador, el que nos sostiene, ¿no? Y algo interesante que me llamó la atención de este repaso es que involucra 5 condiciones de este pacto, ¿sí? Y casi una repetición de lo que Dios ya le había prometido a Jacob. O sea, no fue algo que le pidió algo más que a Dios, o sea, era algo que realmente Dios me iba a dar y le dio, ¿no? Y vemos que la primera eh, es su presencia con Jacob, una protección sobrenatural, alimentos para comer, ropas para vestir y un viaje pacífico de regreso a la casa de su padre, ¿no? Vemos que estas son las condiciones de este pacto, ¿no? Vemos que si Dios cumplía esta parte, Jacob dijo que entonces el Señor sería su Dios, ¿sí? Eh, y él devolvería un 10%, ¿no? Entonces, eh, es algo muy lindo cuando realmente nosotros prometemos algo con Dios y lo cumplimos, porque que es lindo cuando cumplimos eh, lo que prometemos también conjuntamente con Dios, porque así también nuestras oraciones no serán abominables, ¿no? Importante saber lo que nosotros pactamos con Dios. Em, ¿Y cuál fue el resultado de este pacto con Dios, chicos? ¿Qué nos trae la lección que nos enseña esta historia? ¿Cuál fue el resultado del pacto que Jacob hizo con Dios? ¿Sabía? Bueno, el resultado del pacto, como pudimos ver, ¿verdad? También, eh, una vez que nosotros tenemos a Dios, sabemos que Dios vino a buscarnos, una vez que nosotros aceptamos eso, reconocemos, le aceptamos y eso nos lleva a hacer un pacto con Dios. Muchas veces nosotros eh, esperamos que el camino sea fácil, ¿verdad? Esperamos eh, que todo sea, como se dice, ¿verdad? Color de rosas y así, pero no todas las veces son así. Muchas veces enfrentamos otras situaciones que son un poco difíciles y así, pero a pesar de todo, Dios no nos deja solo. También podemos ver, adelantándonos un poco más, ¿verdad? En la lectura, o lo que está escrito, ¿verdad? En la Biblia, Jacob, después de eso, también tuvo problemas, pasó por situaciones también, ¿verdad? Pero en cada momento nos dice, ¿verdad? Que Dios siempre estaba con él. Él pasó pruebas, él pasó dificultades, pero la certeza que él tenía que ya no estaba solo, que él confiaba en Dios, eso le llevó a superar esas pruebas. Eso es lo que yo puedo ver de esto, ¿verdad? Pues alargar un poco más el comentario, unas cosas más. Sí. Vemos, ¿no? Que Dios ha trabajado en Jacob y el resultado, pues bueno, ¿no? Reconoció lo que realmente Dios es y entregó su vida a Dios, ¿no? Y eso es algo muy lindo, ¿no? Y él cumplió su parte y Dios también lo hizo, ¿no? Em, es posible que nosotros como cristianos realmente podamos llegar a ser verdaderos cristianos sin nunca pactar nada con Dios. En este caso, esta pregunta, ¿verdad? Es interesante y me gustaría hacer con otra pregunta, ¿verdad? Responder con otra pregunta. ¿Será que uno eh, se casaría con alguien sin que la otra persona se comprometa con él o sin haber tenido un noviazgo antes? Creo que no, ¿verdad? Lo mismo, lo mismo se
nos pasa, digamos, en la vida cristiana. Eh, Uno, si no llega a conocer bien a Jesús y tener esa dependencia completa hacia Él, y que Él nos va a proveer siempre todas las cosas, es difícil que lleguemos a tener ese pacto como Jacob tuvo, ¿verdad? Con Dios. Entonces, esto no solo también se relaciona muchas veces con el diezmo, que en este caso estamos hablando sobre eso, sino también con nuestro estilo de vida, la alimentación, como Daniel, ¿verdad? Que decidió pactar con Dios, de que decidió cuidar en la alimentación. Y también, en el caso de los amigos de Daniel, de que pactaron con Dios, no adorar a otros ídolos, ¿verdad? Y otro ejemplo muy claro es si uno que al guardar el sábado está diciendo y reconociendo a Dios como su creador, ¿verdad? Creador de los cielos, la tierra, el mar, que en 6 días Él creó y el séptimo día descansó, ¿verdad? Y lo mismo va con guardar sus preceptos y sus leyes, ¿verdad? Uno lo guarda porque ama a Dios. Dios dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y lo mismo pasa en el diezmo, ¿verdad? Uno al dar el diezmo, las ofrendas regularmente, le está diciendo a Dios, todo es tuyo, dependo 100% de vos. Entonces, eh, respondiendo así, si se puede ser cristiano sin pactar, sería un cristianismo tibio, más tirando a frío, ¿verdad? Exactamente, no podemos ser cristianos sin tener un pacto con Dios, sin tener un compromiso con Dios, así como mencionaste, ¿no? En un casamiento debe haber un compromiso, y lo mismo pasa con Dios, o sea, nosotros estamos íntimamente relacionados con Dios y debe haber un pacto, ¿no? Y vemos que ese pacto de diezmar, de ofrendar, es un acto de confianza, es un acto que realmente nosotros estamos reconociéndole a Dios y estamos dando el lugar que realmente a Él le pertenece, ¿no? Y el diezmo es, nosotros los damos no como algo que es nuestro, sino que estamos devolviendo lo que es de Él. Y la ofrenda sí ya es un porcentaje que nosotros los damos como agradecimiento a Dios, de acuerdo a nuestro corazón, ¿no? Pero el diezmo Él nos pide el 10% y nosotros estamos dando lo que es de Él. Entonces, quería saber un poquito la opinión de ustedes, ¿no? ¿Cómo el diezmar, esta pregunta va para los dos, cómo el diezmar se puede convertir en una testificación para los demás? Bueno, mi opinión en cuanto a eso es que la fe o el aceptar a Dios, el recibirlo en nuestro corazón, esa bendición tan grande, esa fe que empezamos a tener en Dios, es una fe tan linda, ¿verdad? Que no puede ser solamente fe y sin acción, ¿verdad? Entonces, la fe que tenemos en Dios es una fe que nos lleva a la acción. Eso opino yo, ¿verdad? Eh, Solamente confiando, solamente teniendo una relación más íntima, o teniendo bueno, al decir relación íntima ya entra muchas cosas, ¿verdad? Lo que está el conversar con Dios, el estudiar su palabra, solamente eso lleva a una relación íntima con Dios, ¿verdad? Entonces, el tener una relación íntima con Dios nos lleva a la acción, lo que es el diezmar, lo que es el ofrendar, lo que es el ayudar al prójimo, porque nosotros conocemos el amor a través de esa relación, conocemos a Dios, que es amor, y nosotros solamente así podemos dar otra vez ese amor, no podemos nosotros dar lo que no tenemos. Entonces lo que tenemos que buscar es ir a ese amor, aferrarnos a ese amor, y así nosotros vamos a poder dar a las personas o al prójimo que está a nuestro alrededor eso que nosotros tenemos, ¿verdad? Y ahí entra lo que es el diezmar, el ofrendar, el ayudar a los que necesitan. Esa es mi opinión personal, ¿verdad? O sea, en lo que va con nuestra lección. Y a mí también me gustaría opinar en esta parte, ¿verdad? Acerca del testimonio.
que nosotros tenemos que tener para lo demás. Un ejemplo simple, soy estudiante del área de la salud, en la parte de la medicina, y muchas veces pasa de que, un ejemplo sería, ¿verdad? Va un paciente que fuma y que debe dejar de fumar, ¿verdad? Y va y consulta con un especialista, un neumólogo, por ejemplo, y al entrar al consultorio, ¿qué pasa si el paciente ve que en el escritorio hay un cenicero o hay olor a humo? ¿Será que él va, va a confiar en ese médico para dejar de fumar, verdad? Entonces, nosotros también al diezmar, al dar nuestras ofrendas, también damos testimonio a los demás de en dónde está nuestra confianza, ¿verdad? En este caso, en una lección, por ejemplo, en la Biblia menciona, ¿verdad?, que Esaú, cuando volvió a reencontrarse con Jacob después de 20 años, eh, Jacob se había ido sin nada, pero cuando Esaú le volvió a ver a su hermano después de esos años, Jacob vino con muchos animales, rebaños, familia, y Esaú pudo ver cómo Dios bendijo a su hermano, y inclusive Jacob mismo después, ¿verdad?, compartió de su riqueza con Esaú, ¿verdad? Y en ese caso fue un gran testimonio para Esaú, ver cómo su hermano puso plenamente su confianza en Dios, se fue sin nada y volvió con muchas cosas, ¿verdad? Amén, amén, amén. Bueno, eh, Javier me hizo recordar un versículo con el momento en que estaba hablando del amor, que está en Primera de Juan 4:18, que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y el 19 dice, porque le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Es interesante, ¿no? Cómo el amor vence todo temor. Y a veces existe mucho temor, aún en muchos cristianos, para diezmar por realmente pensar que le va a faltar algo. Pero cuando realmente conocemos a Dios y sentimos su amor, sabemos que realmente ahí Él saca todo temor de nuestro corazón y podemos tener la certeza, la seguridad de que Él realmente promete lo que Él dice, ¿no? Eh, Dios no es hombre para que Así mienta. mismo, así mismo. Y así como lo mencionó Elías, también me gustó mucho, ¿no? Que Jacob fue un testimonio para los demás. Y nosotros también somos. Porque en la Biblia dice, no, no he visto a un justo mendigar pan. Y realmente nosotros vemos eso, las personas que son más fieles, dando sus diezmos y ofrendas, realmente no les falta, o sea, Dios siempre ha proveído a sus hijos y Dios siempre está al mando. Así que Dios realmente es nuestro sustentador y el que nos guía siempre. Así que para finalizar, Ah, chicos, quisiera saber qué aprendieron de forma práctica en esta lección y qué mensaje les gustaría dejar a los jóvenes que nos están escuchando. En mi caso, lo que más me marcó, ¿verdad?, es que Dios eh, quiere ser nuestro Dios. Como en el caso de Jacob, ¿no? Él creció escuchando del Dios de su abuelo Abraham, creció escuchando del Dios de su padre Isaac, o hasta ese momento, ¿no?, que él huyó. eh, Lógicamente él conocía a Dios, pero nunca vivió esa relación, ese relacionamiento íntimo con él. Y Dios nos busca, Dios nos invita a tener esa comunión con él, ¿verdad? Y me gustaría leer un versículo cortito de forma de invitación, ¿verdad? Que Dios nos hace a todos, yo me incluyo también y a todos los jóvenes que nos están escuchando, que dice, está en Malaquías capítulo 3 versículo 10 y dice, traed todos los diezmos a la fornid para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta sobre abundancia. Así que este versículo, ¿verdad? Eh, Dios nos dice, ¿verdad?, que
que le probemos, ¿verdad? Que confiemos en Él, que Él está dispuesto a siempre estar protegiéndonos y sobre todas las cosas, dando todas las cosas que necesitemos, ¿verdad? Así que una invitación de parte de Dios para cada uno de nosotros. Amén, Elías, amén. Asimismo, también, justamente cuando estabas leyendo ese versículo, estaba pensando también en donde decía, probadme en esto, ¿verdad? Eh, Porque Dios nos hace una invitación y encima de la invitación nos dice otra vez eso, probadme en esto. O sea que Dios nunca cambió, ¿verdad? Dios no cambia, Dios es el mismo. Por ejemplo, en el claro ejemplo, ¿verdad? Que vemos con Jacob, que él vino a él. Y así mismo es, Jesús, Dios, viene a nosotros. Y no importa cómo estemos nosotros en cada situación en la cual nos encontremos, ya sea teniendo relación íntima continuamente con Dios o no, o de vez en cuando buscándole a Él cada vez que le necesitemos, o capaz que ni tengamos una relación con Él, pero nosotros sabemos que existe un Dios. Entonces, este mensaje es tan claro, ¿verdad? Con la escalera de que Dios le habló a Jacob, como se le reveló, y a nosotros se nos revela a través de su palabra, a través, hasta inclusive a través de nosotros mismos. Una vez que nosotros nos aferramos a ese amor, nosotros somos revelación para otras personas, ¿verdad? Digo, claro ejemplo, ¿verdad? Porque Dios vino a Jacob, como también a nosotros nos viene, con sus palabras, ¿verdad? Con todo lo que vemos también, ¿verdad? Dios, después de que Dios vino a Jacob, Jacob le recibió. Él, él dijo, ciertamente Dios está aquí, ciertamente Dios está con nosotros una vez que nosotros reconocemos eso. Y después lo que llevó todo eso de pactar con Dios, miren nomás, ¿verdad? Jacob vuelve con su hermano y no vuelve con las manos, vamos a decirle, vacías, vuelve con 1000 bendiciones. Y para nosotros es lo mismo, Dios no nos promete Dios solamente bendición material, sino que algo mucho más grande que trasciende todo, ¿verdad? Que es la vida eterna. Entonces, vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones en las cuales vamos a ser probados, ¿verdad? Y Dios hasta nos da situaciones para probar nuestra fe. Pero confiemos en Dios, porque Dios nunca falla. Así como fue con Jacob, así también es para con nosotros. Dios es el mismo ayer, hoy y será por los siglos de los siglos. Es un Amén. excelente, digo yo, un excelente aprendizaje para mí también fue esto, eh, que Dios no cambia y que Dios viene a nosotros con un amor tan grande que no tiene, sino que Él mismo es ese amor. Busquemos a ese Dios. Ese es el mensaje tan claro que yo puedo encontrar en Él, porque no nos deja abandonados, no nos deja solos. También me gustaría agregar, justo con lo que dijo Javier, ¿verdad? Que no importa cómo nos sintamos, ¿verdad? Si nos sintamos solos, eh, mal si herimos a alguien, a un ser querido, o si nos sentimos mal con Dios mismo, encontramos una historia de Jacob, ¿verdad? Que en todo momento Dios estuvo ahí, ¿verdad? En ningún momento él se alejó. Porque como dijo Javier, ¿no? En el versículo 16, dice Jacob, ciertamente Jehová está en este lugar y Dios no lo sabe. Así que Dios está siempre al lado nuestro, no importa en qué situación estamos, aferrémonos y confiemos en que Él siempre está ahí para ayudarnos. Amén, amén. Realmente la lección es muy confortante para nuestro corazón. Saber que tenemos un Dios grande, un Dios en quien podemos confiar y un Dios que produce el querer y el hacer, como dice en Filipenses 2:13. Dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, vemos, ¿no? Que Dios es el que actúa en nosotros, Dios es el que actúa en nuestros corazones, Dios es el que puede sacar el corazón de piedra y colocarnos un corazón de carne. Dios es el que hace todo eso, pero simplemente Él puede hacernos
toda esa transformación para que realmente no vivamos más nosotros, sino que Cristo pueda vivir en nosotros. Y Él necesita de un permiso. Él necesita que nosotros le dejemos entrar. Amén. Así que mi mensaje es eso. También como dijo Javier, anda a Dios así como está, porque la salvación es por gracia. Son nuestras obras las que nos va a salvar. Nuestras obras son trapos de inmundicia. Entonces, anda a Dios así como está. No esperes a estar mejor porque ahí realmente está diciendo, Señor, ayúdame, Señor, déjame resolver esto aquí y después para ir hasta ti. No es así como funciona, porque somos salvos por la gracia. Él es el que transforma nuestros corazones y seamos de Cristo totalmente, que realmente podamos experimentar la vida cristiana no de forma tibia, sino de forma caliente. Entonces, anda a Dios así como está, que Él va a producir en ti el querer y el hacer. Y su voluntad es agradable y perfecta. Así que vamos a terminar con una oración, chicos. Dale. Amén. Oremos. Padre eterno, que estás en los cielos, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre en el cielo y aquí en la tierra. Te alabamos, Señor, en esta hora, porque tú eres el que nos sustentas, eres el que nos ha creado. Reconocemos, Señor, que nada nosotros somos, que nosotros realmente somos polvo y que dependemos totalmente de ti, Señor. Señor, gracias, Señor, por esta lección maravillosa, Señor, que nos permite ver que tú estás al control y que eres fiel, eres justo y que tienes un propósito de vida para cada uno de nosotros. Y así como nosotros realizamos compromisos en esta tierra, más aún debemos realizar un pacto con el Señor, Señor, comprometidos. Y Señor, te pido que tú puedas trabajar en cada uno de nosotros, en cada uno de los jóvenes que están escuchando, que tú puedas producir, Señor, el querer y el hacer en nosotros. Que realmente podamos conocer tu amor y confiemos en ti, Señor. Que realmente tú eres nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Señor, gracias, Señor, por todas las promesas que están en Malaquías 3:10, las promesas de que tú puedes limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, Señor. Gracias por tantas promesas que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Por sobre todo, gracias por el plan de redención, el plan de salvación que tú nos has ofrecido y por tu gracia, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a los jóvenes que escuchan. Por favor, que tú puedas guiar y puedas preparar tu pueblo, Señor, para tu regreso. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, chicos, y saludos, bendiciones a todos los que nos están viendo. Hasta la próxima. Bendiciones.